voy a presentar consideraciones para equilibrar una formación de formador transdisciplinar. Como todo proceso complejo, la formación transdisciplinar requiere una equilibración continua. Los programas transdisciplinares que realizamos mostraron problemas y dificultades muy diferentes en cada caso. Queríamos dar unos ejemplos de equilibración de dos polaridades antagónicas: el eje disciplinariedad transdisciplinaria y el eje contenido-proceso. Si se puede ver, contenido es como lenguaje y proceso es como la experiencia viva. Y tenemos todos los niveles de Korzybski, sensorimotor, esquema, imaginación, programación, conceptualización, en este eje. Porque la vida en su proceso no es global, ¿no? El contenido del lenguaje es como dice Barrera, es la labelización, ¿cómo se dice? Etiquetación. El primer dominio de equilibración concierne evidentemente el eje comprendido entre los dos polos que se podrían calificar de disciplinariedad o transdisciplinariedad o complejidad. Estos polos extremos no existen de manera pura en la realidad. Hay que comprender aquí que todo programa de formación o de investigación debe situarse en alguna parte entre estos dos polos extremos abstractos. La posición justa de un programa en estos dos polos debe ser reflejada cuidadosamente durante la fase de negociación y de concepción, pero también regularmente y reflexivamente renegociada y redefinida a lo largo del proceso. Esta posición depende primero del público y de su objetivo de formación, así como del contexto institucional, social, cultural. Por ejemplo, en las formaciones universitarias en estudios de práctica, como en el programa Cruzamiento de Saberes, fue muy oriente sobre la transdisciplinariedad en el contenido, pero el proceso fue regulado para la metodología de investigación. ¿Sí? El proceso fue muy preciso. En cambio, en el ejemplo del Centro Universitario Arcos, los contenidos de formación deben ser más orientados sobre el polo disciplinario, con una apertura transdisciplinaria. Porque en este caso, en efecto, se trata de programas de licenciatura. A este nivel de formación, las expectativas son que las memorias de los estudiantes den prueba del dominio de los conceptos fundamentales en la disciplina aludida. Porque deben buscar trabajo y todo. En este caso, el tiempo consagrado a la formación transdisciplinar corresponde a cerca del 5% del tiempo de la formación global, pero obligatorio. Además, los estudiantes pueden escoger la dosificación de transdisciplinaridad que deseen introducir en su memoria de licenciatura, porque hay algún estudiante que quiere mucho y otro que tiene miedo, ¿no? Entonces se puede. En otro extremo, recientemente hemos escuchado de un grupo transdisciplinar en la Universidad de París 8 que se define a sí mismo como cero programa, cero contenido, cero horario. Por supuesto, actualmente este grupo tiene cero reconocimiento institucional. Es un grupo de voluntario puro, no formal. Muy interesante. No obstante, el grupo desea solicitar el reconocimiento de la universidad. Para lo cual deberá reconsiderar el equilibrio entre los polos, probablemente. Otra dialéctica es de los contenidos y procesos. Es muy importante también.
No es evidente para todo el mundo el cambio de una concepción tradicional disciplinaria de la educación centrada sobre los contenidos dominados por el profesor a una transformación transdisciplinar más centrado sobre los procesos de reflexión, de diálogo y de producción de saber. Este cambio es particularmente desestabilizante para algunos profesores universitarios. En el taller de investigación-acción, los profesores se expresaron y trabajaron sus temores. Es fundamental que los participantes puedan intercambiar a propósito de sus aprehensiones, pero también y sobre todo experimentar y analizar colectivamente su éxito en este dominio. En las sesiones de análisis de prácticas del taller de investigación-acción, los profesores pudieron explicitar por qué el paso era difícil para los que habían sido formados en el dominio de contenidos. Al inicio temían que fuera imposible prever y dominar los contenidos que surgieron del proceso, porque los profesores dicen, debe saber todo, no se puede, ¿sí? Pero ellos también aprendieron progresivamente a confiar en el proceso de reflexión y de trabajo colaborativo, al mismo tiempo que a centrar su intervención sobre la regulación del proceso y no del contenido. A veces sucede lo contrario. Son los contenidos teóricos de la epistemología transdisciplinar y de la complejidad los que asustan a los participantes, como el señor. Ciertos medios de práctico son más refractarios a la dimensión intelectual y teoría que impone una aproximación transdisciplinar y compleja. Habla de retroactividad, de holograma, de diálogo, pero es parte del proceso. Entonces hay que equilibrar todo. Mi conclusión es que es el punto más importante para mí. Es que lo que introduce con la idea de Hegel es que experimentar formación transdisciplinar con reflexividad, con diálogo, con apertura a otros saberes, otras culturas, otras formas de conocimiento, es destabilizante por el yo, porque todos nosotros somos identificados con los conocimientos, los experimentos. Y es el punto más importante de la experiencia. Y pienso que hay mucho a ver en la fenomenología, en la idea de suspender Epoche, suspender su intención. Suspender no significa reprimir, porque todos nosotros tenemos una intención sobre el mundo. Y tenemos la intención de que usted me comprende, ¿sí? Sí, esta intención limita mi percepción de la realidad, ¿sí? No es de reprimir la intención, suspender, me gusta como suspender. Sí, entonces se puede tomar en conciencia de mi propio, y es el punto el más importante. Es un aprendizaje muy sutil y no puede ser, es un aprendizaje que se puede ayudar con la reflexividad, con el diálogo, pero no sabe cuándo emerge. Pero hay momentos y se puede sentir en la cualidad del silencio, de la escucha de la gente en el grupo. Se puede sentir muy fuerte. Ado es un filósofo francés que se interesa en los griegos. Escribo un libro que dice: la filosofía antigua no es solamente teórica, es una manera de vivir. La filosofía es una manera de vivir, no solamente teórica. Y dice, la percepción utilitaria que tenemos del mundo en la vida diaria nos esconde de hecho el mundo como mundo. Y las percepciones estéticas y filosóficas son posibles solo por una transformación total de nuestra relación
con el mundo, se trata de percibir por sí mismo y no por nosotros. Es verdad que no es posible totalmente y radicalmente, es más un proceso y un proceso siempre a recomeçar. Deseo simplemente, esta citación de Krishnamurti, que es un filósofo de India, me parece muy interesante para aprender lo que dice en esta perspectiva, que el diálogo y la reflexión sobre la experiencia es una observación constante de todo, de cada pensamiento, sentimiento y actos, a medida que ellos surgen en nosotros mismos. Ser lúcido es comprender las actividades del mí, del yo, en su relación con la gente, con las ideas, con las cosas. Es lo que ustedes hacen cuando algo les interesa, cuando observamos sin condena, sin identificación. Entonces, es comprenderse en la reflexión de su experiencia, como en el diálogo intersubjetivo. No se trata de imponer a la experiencia nuestros propios marcos de comprensión o nuestro saber pasado, sino por el contrario, de exponerse a la experiencia y al diálogo, para recibir los significados que ellos producen en el sí. El espejo reflejante de la experiencia y del diálogo puede entonces devenir en el lugar de la comprensión del sí y de la emancipación de los prejuicios. Entonces, no es más el sujeto quien da sentido a la experiencia, sino que es el sujeto mismo quien es revelado por los significados que la experiencia instaura en él. Obrigado.